iniciar la sesión del día de hoy con los aspectos teóricos de la materia de criminología y retomamos nuevamente estas clases que por razones de trabajo para elaborar el perfil, el documento, ustedes habían solicitado que se les diera un plazo extraordinario hasta el próximo miércoles 22. Entonces, hasta el jueves 22, queda entonces esa fecha cerrada ya, para que ustedes puedan presentar los perfiles. Quiero recordarles que este trabajo que están elaborando ustedes va a subir a una página web que estamos creando en la cátedra para que pueda ser revisada a nivel internacional, a nivel nacional y por todo. Por lo tanto, tiene que reunir todas las condiciones y características que hemos venido observando y también en las clases anteriores puntualizando, ¿verdad? Esos aspectos que deben ser cuidarse para poder tener este trabajo ya terminado. Sí, la consulta que me acaban de hacer por el chat es el trabajo final el que tiene que estar ya elaborado sobre la base de los perfiles que ustedes han trabajado y han presentado. Entonces, nada más es esta recomendación. Ahora vamos a decidido antes de que concluya este plazo para que estos aspectos teóricos que voy a mencionar puedan orientar un poco más su trabajo, ¿no? En caso de que haya algunas dudas, como hay tanta bibliografía al respecto, variada diría yo, muchas de ellas que hoy en día son puestas en discusión, como veremos a continuación. Entonces, con esa recomendación, reiniciamos las actividades teóricas. Tengo 75 personas en la plataforma, más de 100 estudiantes que debían estar, pero bueno, tenemos un 75, podemos decir, por ciento de la gente que está comprometida con estos temas para poder obtener su nota de aprobación. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan observar este material que tengo a continuación. Doctor, Sí, doctor, buen día. Una pregunta. Doctor, cuando se había designado los grupos, usted había indicado el 26 de septiembre el trabajo final, doctor, de la monografía, no el 22. Sí, es el 26, tienes razón, es el 26 para presentar el trabajo final. Está bien, doctor, muchas gracias. No. Doctor. Doctor, no se le escucha. Doctor, se cortó su audio. Yo sabía que era el 26 porque el 22 yo me acuerdo que había dicho 26. Doctor, su micrófono está apagado. De hecho, el doctor salió de la reunión. Bueno, ahora sí, ya estamos adentro. ¿Ya me escuchan todos? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla para que puedan visualizar. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Le habla Heather Vega, representante del subgrupo D. Sí. Una consulta, doctor. A nosotros en las sesiones que hemos tenido nos hizo mención de que la fecha de entrega era el jueves 22 de septiembre. Siendo que hoy están mencionando otra fecha, ¿también tenemos que entregar ese mismo día? Sí, para todos los grupos es ese día, el 26.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, ¿por qué? Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, vamos a iniciar la sesión. Le hemos puesto tercera parte porque en realidad hemos dado ya una primera parte que ha sido la parte introductoria y una segunda parte que ha sido ya los aspectos de tipo tanto históricos de evolución y relacionamiento de la criminología. Ahora vamos a ocuparnos ya de los aspectos más teóricos que tienen que ver con la criminología. Inicialmente hemos tratado de sistematizar la criminología en tres grandes capítulos, en tres grandes partes. Una primera parte, esta sistematización de la criminología, que está en la parte central de la imagen, ¿sí? Tiene una parte que se llama la biología criminal, ¿sí? Tiene otra parte que se llama la sociología criminal, que está al margen derecho, y finalmente en la parte inferior está la psicología criminal. Entonces vamos a ocuparnos de toda esa sistemática, ¿sí? En esta tercera parte. Entonces, primero haremos un repaso de lo que significa la biología criminal. La biología criminal, la biología significa vida, la vida de la vida, es el sustrato biológico, digamos, de los criminales, en los que se han organizado, en los que se ha sistematizado, en los que se ha clasificado a los criminales. Inicialmente se habla de la herencia, ¿no? La herencia como un factor biológico. La biotipología, el sexo, la raza, las glándulas endócrinas del cuerpo humano que tienen que ver con las acciones, que tienen que ver con los sentimientos, la edad, ¿no ves? La edad de la persona. Todo eso tiene que ver con la biología criminal. La otra parte de la sociología criminal tiene que ver, por ejemplo, con el clima, el ambiente ecológico, ¿no? El entorno ecológico, el clima, ¿no? Ya veremos ahí cómo el clima tiene influencia, en los climas cálidos de los climas frígidos, ¿no? Cómo son los delitos, se pueden diferenciar. La familia, ¿no? Como clan, la religión como principio. Ustedes saben que hay religiones, por ejemplo, los mahometanos, los ortodoxos, que tienen una lectura tan especial, aquellos que están haciendo están causando graves problemas por el Islam, porque se suicidan y matan a todo un grupo de gente que se encuentra en su entorno, hacen explotar bombas, etc. Bueno, la educación escolar es fundamental, la escolaridad en realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Los problemas emergentes de la escolaridad, el bullying, que es un tema que están trabajando algunos grupos, ¿no? Y también acá entra y un especial énfasis a los medios de comunicación, la televisión, la prensa amarillista, la televisión con programas que no son aptos para niños y que no respetan el horario. No sé, es complicado este tema. Yo he tenido experiencias muy desalentadoras en el área rural, en lugares donde no existe ni siquiera energía eléctrica, cuentan con generadores locales para producir electricidad y tienen un horario limitado, ¿no? Empiezan a las 6, 7 de la noche hasta las 10:30, 11 de la noche, ¿no? En que se apaga, cortan el sistema porque tiene un costo de combustible y todo eso. Pero en esos espacios de tiempo, pues tienen equipos como hay en todo lado, videos, televisores, ¿no? Que funcionan esos antiguos sistemas de Betamax, hoy en día más modernizados con el Blu-ray y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí se pueden ver, por ejemplo, chicos, niños de diferentes edades que están viendo junto a algunos adultos películas de sexo,
de violencia, pornográficas y de todo. Entonces es un problema complicado. Un niño de esos que no ha alcanzado una escolaridad ni madurez necesaria, que observe que se cometen crímenes horrendos, como pasan en esas seriales televisivas y todo eso, pues mire, crecen con una lógica que piensan que eso es normal, es parte de la vida, y por lo tanto potencialmente se pueden constituir pues en verdaderos criminales, ¿no? O sea, la sociología criminal en ese aspecto tiene muchos problemas, muchas aristas, ¿no? Otro factor sociológico que influye también es el factor económico, ¿no? Es decir, las condiciones económicas, la extrema pobreza, esos rangos, esas diferencias que existen entre en la clase baja, entre la extrema pobreza y la pobreza, por ejemplo, ¿no? Hace que esos niños, esos jóvenes puedan ser más propensos a cometer delitos, pues, de robos y de todos, asaltos y hasta matar, ¿no? La política es otro factor tan importante, ¿no? La política, cómo se lleva, hay políticas que fomentan de alguna manera, de manera indirecta, la criminalidad, ¿no? Que si países como Colombia, por ejemplo, que hace no mucho tiempo existían bandas armadas, y existen todavía, ¿no? Bandas armadas que protegen el narcotráfico, pero que al mismo tiempo también fomentan la criminalidad, raptos, asaltos, violaciones y todo lo demás. También los aspectos de guerra, ¿no? Ahora mismo en Rusia y Ucrania hay un conflicto, una verdadera guerra que está generando graves problemas en el resto del mundo. Es más, hasta en Bolivia aparentemente se va a repercutir esa situación, ¿no? Y obviamente en esos países donde existen estos conflictos bélicos hace de que la gente migra éxodos, como se llaman, de cantidades de gente, mujeres que son violadas por los ejércitos invasores, que son maltratadas, vejadas, niños que sufren todos los rigores de una situación de esta naturaleza. Y las propias revoluciones, ¿no? Muy frecuentes en todo lado, hasta en nuestro medio se habla, ¿no? De que hemos tenido o se va proponiendo una revolución, ahora sí, guerra civil, ese tipo de mensajes subliminales y no tan subliminales, sino efectivos, pues causan una cierta incertidumbre en la población, ¿no? Las asociaciones criminales, ¿no? Frecuentes en el tema del narcotráfico y de la corrupción a niveles inclusive gubernamentales, ¿no? Y la victimología, ¿no? Como una parte importante de la propia criminología. Y finalmente la psicología criminal, ¿no? Que tiene mucho que ver con aspectos referidos, por ejemplo, a las funciones psíquicas, ¿no? Las funciones psíquicas de la persona, cómo funcionan sus reacciones ante situaciones particulares que se pueden presentar en la vida, ¿no? Ahí se han hecho clasificaciones, ¿no? La oligofrenia, que hoy en día ya está superada, obviamente, las demencias, ¿no? Las demencias de toda índole, ¿no? Que afectan la comprensión, que afectan el desarrollo normal psicológico de la persona, ¿no? Las psicopatías, como la neurosis, la psicosis, ¿no? El alcoholismo como una forma, hay varios trabajos, entiendo, que están haciendo sobre el alcoholismo, ¿no? Estupefacientes, es decir, todo lo que es la toxicología, ¿no? Que tiene que ver tanto con el alcoholismo, con los estupefacientes, e inclusive pues hay temas como el tabaquismo, ¿no? Problemas que pueden derivar en varias figuras que analizaremos más adelante. Y finalmente el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis de este famoso médico de Freud, que ha hecho unos aportes importantes, pero hoy en día con el desarrollo científico muchos de las tesis y las teorías de Freud han sido descartadas, ¿no? Porque ya se ha determinado y se ha sintetizado además fármacos a nivel químico, laboratorialmente. Entonces, de todo eso es de lo que se ocupa la criminología, esa es la sistemática criminológica. Vamos a empezar por la biología criminal, entonces.
primer aspecto que vamos a revisar es la herencia. Entonces hay una teoría que dice, ¿nacemos o nos hacemos? Como pregunta, ¿no? Estudio de la frenología. Ahora, el tema es complicado porque la frenología, si bien ha sido una disciplina, una parte del conocimiento en el cual se establecía que estudiaba el tamaño del cráneo para demostrar la predisposición a delinquir, además hacer de un padre delincuente hace un hijo delincuente, o sea, esos aspectos que estaban vinculados con los aspectos físicos de las personas, ¿no? En el cuadro de la derecha pueden ustedes observar los diferentes tipos de cráneos que se podían estudiar, digamos, ¿no? Ahí al lado derecho mismo se ve un sujeto que tiene un cráneo prominente, unos senos nasales, quiero decir, unas cejas prominentes hacia adelante, ¿no? Una nariz gruesa, el maxilar inferior prominente, que obviamente causa cierta sensación especial al verlo, ¿no? Entonces, eso es la tipología, pues, que se ha estudiado y que ha sido obra principalmente de Lombroso, ¿no? Lombroso ha sido el que ha hecho estos estudios, determinando que había un criminal que nacía, el hombre delincuente, su texto, el criminal atávico, el criminal nato, el que nace para ser criminal, como a través de esos circunvoluciones que tiene el cerebro se podía determinar que un sujeto potencialmente iba a ser un delincuente. Por otro lado, la psiquiatría de la época, de esa época estoy hablando de 2 siglos atrás, y el siglo pasado, el siglo XX, inicio del siglo XX, la psiquiatría de la época niega este hecho, es decir, no se acepta de que un padre delincuente pueda tener un hijo delincuente. Somos biología, pero también somos cultura. Y ahí entra pues el Ferri, ¿no? y Garófalo, los seguidores de Lombroso. Ferri fue un discípulo y Garófalo fue un francés que mostró de que efectivamente había una diferencia, ¿no? Que la cultura, que ese es el título verdaderamente que se le ha dado de criminología, porque entraba el aspecto cultural, dependiendo del ambiente donde vives, con todo ese entorno social, pues cultural, político, religioso, etcétera, que tiene que ver con la sociedad. El entorno en que fueres criado, principalmente en las primeras etapas de la vida, es fundamental para forjar la personalidad, ¿no? Se dice que niños que viven en un hogar de violencia, donde la madre es maltratada por el padre, tienen tendencia en el futuro a poder también reproducir esa forma, esa educación. Y ellos mismos que han sido maltratados, ni se diga de aquellos niños que han sido violados, ¿no? que se constituyen pues en potenciales violadores a futuro, porque están criados en un ambiente donde no existe un límite entre el bien y el mal. El tema de la moral, de la ética, no se lo concibe como tal, sino son formas de vida. Por eso les decía al inicio, a mí me preocupa mucho esa situación cuando uno va al área rural, sobre todo a los pueblos alejados pues, de las zonas urbanas, donde no existe ni electricidad. Hoy en día podemos tener esos ejemplos en gran cantidad. Esos niños que están viviendo, ahí no hay restricciones, no hay censura, no hay nada, pues. Y están vendiendo, los comerciantes que llevan videos, que venden acá también en las calles de la ciudad, en esos lugares pues los tienen ahí al alcance de cualquiera. Y ahí hay material sumamente violento, con utilización de drogas, de armas de fuego, donde se viola, se mata y se hace de todo, como si fuera comerse un pan. Entonces, esa situación hace de que preocupe, digamos, ¿no? Esa tendencia cultural que puede ser objeto de negativo en el desarrollo de esta gente, ¿no?
Se ha experimentado, este es un caso muy interesante que he querido traerlo aquí para discutirlo con ustedes, de niños gemelos que han nacido de un parto gemelar, de padres, ¿no? Lo que se ha hecho es que, además de padres criminales, los separaron al nacer, los han separado los dos. Un niño ha sido criado continuado por criminales, ¿no? Ese niño criado por criminales se convierte en criminal. En cambio, el niño criado en un entorno con buenos valores no se convierte en un criminal, adopta, asume esa forma de vida que ha recogido desde su primera infancia. Dicen que esto viene de la cuna, pues, ¿no? Depende en qué cuna has nacido, cómo ha sido tu niñez, tu primera etapa de vida, para que adoptes una actitud muy importante en el futuro. O sea, no existe una determinación, pero sí predisposición genética. El entorno en el que se crece es fundamental para convertirnos en quienes somos. O sea, hay hechos que a mucha gente le parecen normal, ¿no? Cuando uno ama, quiere a una mujer, tiene que pegarla porque es parte del amor, dicen algunos, ¿no? Entonces, inclusive la mujer también asume eso, porque me quiere, me pega, ¿no? Si no me quisiera, no me pegaría, ¿no? Entonces hay dichos hasta populares, ¿no? que se han tornado hasta en canciones folclóricas sobre este asunto, que es preocupante porque, ya lo decía nuestro profesor, el doctor Huáscar Cajías, que es el texto que les he pasado a ustedes, a todos ustedes, para que lo puedan compartir, experiencias de esa naturaleza están señaladas, pues, en los libros de criminología. Por lo tanto, creo que estos son aspectos muy interesantes, muy importantes, ¿no? Aparentemente, cuando el niño nace, ustedes mismos, muchos de ustedes son padres y madres de familia, ¿no ve? Tienen hijos, tienen descendencia, porque esa es la etapa, pues, reproductiva de la naturaleza humana. Entonces, ustedes en esta etapa han logrado tener sus hijos, ¿no? Y obviamente cuando tienen sus hijos, uno pues los mima, es su hijo, su príncipe, su princesa, y por lo tanto les inculcamos a los niños una forma de educación. Una forma de educación que es particular. Entonces el niño es el rey de la casa, se constituye hasta a veces en un verdadero tirano, ¿no? Porque todo lo que pide hay que darle, que no llore, que lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño va creciendo, considerándose el rey de la casa, el que puede hacer que a su grito acude la madre, acude el padre, hasta se pelean porque está llorando el niño. De pronto llega la primera infancia, pasan los 3 años y lo llevan a la guardería, ¿no? La mayor parte de nosotros hacemos eso, es parte de nuestra escala educativa, digamos, ¿no? Hay que llevarlos al pre-kinder, a la guardería. ¿Y qué pasa con esos niños? Van a la guardería y allá se encuentran, pues, con otros príncipes, otras princesas, ¿no? Que igual que ellos van a la guardería por primera vez. Entonces, ahí se da, pues, un choque muy complicado, pues, ¿no? Porque él, como está considerando en su casa el rey, piensa que en la guardería lo van a seguir considerando el rey, y no es así. Ahí hay otros reyes y hay otras princesas y hay otros príncipes ahí en esa guardería. Y empiezan las peleas, ¿no? Los niñitos empiezan a pelear. ¿Y por qué se pelean? ¿Cuál es el factor de pelea? En primer lugar, la comida. Un niño que está comiendo, está chupando un dulce, un chupete, una paleta, lo que sea, el otro le ve y va y le quita. No sé si se han fijado eso. Va y le quita, le saca al otro, y el otro empieza a chillar, o va y se abalanza y le araña, y empieza la trifulca entre los niños.
y sin respetar nada, ni sexo, ni nada. Igual la pelea es así. Entonces eso nos está mostrando de que, ya eso veremos más adelante, cómo nosotros podemos llegar a pelear, a matar, a hacer lo que sea por la comida. La comida es uno de los aspectos más importantes que necesita el ser humano. Y eso de niños, de pequeños, se traduce en esa forma de ser. El niño no calcula, no ve los límites, la ética, no, es que cómo le voy a sacar el dulce, está chupando el otro, no, le quita y se apropia de aquello. La comida, por lo tanto, es uno de los aspectos más importantes, ¿sí? Y obviamente también otro aspecto que tiene que ver es el territorio, es el sitio donde él está, el sitio donde él, todo hombre, todo ser humano necesita un terreno, una cosa, algo donde vivir. No puede no estar, y por eso se desarrollan guerras, peleas, crímenes por la casa, la vivienda. Se matan por eso. Y los territorios, estas guerras se establecen, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. Ese es el problema del territorio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo esos aspectos de adultos, de mayores, se reflejan pues en la niñez, ¿no? Y obviamente a medida que van creciendo la cosa va cambiando. Pero esos aspectos son muy importantes porque ya se imaginarán, o algunos de ustedes tal vez son profesores también, me imagino que en las fichas han consignado alguna actividad profesional paralela que tienen, conocen de estos temas que estoy hablando, ¿no? O como padres de familia también los conocen. ¿Cuántas veces han llegado a la casa los niños arañados? ¿Qué ha pasado? No han arañado en el colegio. A reclamar a la profesora. ¿Qué ha pasado? No, pues estaban comiendo, estaban en el recreo compartiendo y de pronto se empezaste, le ha abalanzado, le había arañado. Eso es lo normal, lo que pasa, porque nuestra forma educativa a veces no tiene pues límites como en otros lados, donde los niños se les educa de otra manera. Nosotros no tenemos todavía ese nivel y por lo tanto nos escandalizamos y obviamente nos preocupa, pues le pueden haber sacado un ojo o lo que sea también, ¿no? Y pasan accidentes de esa naturaleza por esa situación, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son importantes, relevantes, para que podamos tomarlos en cuenta cuando hablamos de la herencia, ¿no? Es lo que heredamos. Vamos a ver ahora la biotipología, que es el segundo aspecto de la biología criminal. ¿Qué es la biotipología? Son los trazos fisionómicos, ¿no?, que sirven para reconocer los caracteres psíquicos y sobresalientes de las personas, su modo de pensar y de sentir. Es decir, a través de la biotipología podemos clasificar a las personas, ¿no? Altas, bajas, chatas, gordas, en fin, delgadas, todo eso, ¿no? Es parte de la biotipología. Los loros, los ñatos, ¿no? Todos esos aspectos que ustedes pueden pensar en función a los rasgos, los trazos fisionómicos. Lo fisionómico significa lo que yo veo, la fisionomía es lo que yo veo, ¿no? Es el origen de ese concepto, ¿no? Entonces, y obviamente se traduce en las personas su modo de pensar y de sentir. La biotipología criminal es la ciencia de tipo humano concebido como unidad vital, o sea, el biotipo, con varias facetas morfológicas, fisiológicas y psicológicas. Y de ahí han partido pues una variedad de escuelas, de investigadores a lo largo de la historia que han ido sistematizando este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, las escuelas biotipológicas son 4 fundamentalmente. Hay una, la escuela francesa, otra la escuela italiana, la escuela alemana, que está muy de moda, hasta actualmente nosotros nos ascribimos al desarrollo de esta escuela, y la escuela americana, ¿no?, que son las que predominan en el aspecto criminológico. La escuela francesa, vean ustedes,
Claude Sigaud, de 1862 a 1921, hasta el siglo pasado, clasificaba estos 4 tipos tipológicos, ¿no? Tipo respiratorio, tipo digestivo, tipo muscular y tipo cerebral. ¿A qué se refiere el tipo respiratorio? El tipo respiratorio tiene que ver pues con esa función respiratoria, ¿no? Con el tórax es la que alberga a los pulmones, ¿no? El cuello por donde circula el aire, la nariz, el ingreso del aire por la nariz, nariz largos, senos en la cara. Los senos se refieren a esas cavidades que nos dan ese aspecto, los senos paranasales a los lados de la nariz y encima de la nariz. Luego los senos desarrollados, grandes, prominentes, ¿no? Y particular sensibilidad a los olores, ¿no? El tipo respiratorio tiene esa característica. El respiratorio está en el gráfico de la derecha, donde están las figuritas estas que ustedes pueden ver, está en el segundo lugar, ¿no? Entonces, repito, tórax y cuellos largos, ¿no? Tórax y cuellos largos, senos de la cara, ¿no? Prominentes, desarrollados, y particular sensibilidad a los olores. Ese es el tipo respiratorio de la escuela francesa. El tipo digestivo de la escuela francesa, que está en esta primera gráfica, inclinada al lado derecho de la imagen, dice boca y maxilar inferior grandes, la boca es grande, ojos chicos, cuello corto, tórax ancho y abdomen desarrollados. ¿Por qué? Porque es sobre todo con lo que uno come, la comida que hace que la gente engorde, ¿no? Y sea más prominente el abdomen, ¿no? Que el resto del cuerpo, ¿no? Las piernas gruesas en el muslo sobre todo y más delgado por abajo, ¿no? Es decir, esa es la forma de reloj de arena, dicen, ¿no? Un reloj de arena delgado, grueso al centro, ¿no? Luego está el tipo muscular. El tipo muscular es el que está aquí a la derecha. Es desarrollo armónico del esqueleto y músculos, ¿no? Casi tiene una buena proporción, donde está desarrollada la musculatura y el sistema óseo, fundamentalmente. Y luego está el tipo cerebral, ¿no? El tipo cerebral, la figura es frágil, es delgada, delicada, frente grande y extremidades cortas, las manos cortas, ¿no? Que caracterizan este tipo de biotipológico, ¿no? De los franceses. La italiana tiene 3 divisiones. La primera es la de Viola, que es un autor de origen italiano, que menciona 2 formas. Dice el brevilíneo y el longilíneo. El brevilíneo desarrolla del cuerpo horizontal, es decir, horizontalmente, ¿no? Y predominio del sistema vegetativo e individuos enérgicos y vitales. Ese es el brevilíneo, ¿no? Predomina el desarrollo del cuerpo horizontal y predomina el sistema vegetativo en este tipo de personas. En cambio, el longilíneo es más alargado, prioridad de la vida de relación, mayor estatura, tórax alargado, como pueden ver en esta gráfica, miembros largos, las manos son largas, a diferencia del otro, que son cortas, abúlicos, ¿no? Depresivos. Abúlicos es que no tienen voluntad para hacer nada, medio que no tienen interés, con tendencia a la introversión y a la fantasía, o sea, más introvertidos y fantasiosos en su forma de ser. En cambio, otro autor, Bárbara, también italiano de la escuela italiana, dicen, el tronco expresa la vida vegetativa y las extremidades de la relación. Entonces dice, por ejemplo, ahí el branquitipo. El branquitipo es excedente, antagónico y deficiente. El longitipo, con las mismas modalidades que el anterior, y el normotipo, macrosómico y microsómico. Son dos variedades, macrosómico, o sea, en grande, y microsómico en pequeño, pero proporcional. Por su lado, hay otro autor que se llama Pende, también de la escuela italiana, que hace una clasificación en
4 formas. Dice, el factor principal endocrinológico, dice, ¿no? El longilíneo. El longilíneo es esténico, fuerte, delgados, con hiperfunción de tiroides y suprarrenales. ¿Qué quiere decir hiperfunción? Aumento de la función, exageración de la función de la tiroides. La tiroides es la glándula que se encuentra en la parte de media del cuello, por debajo de la cricoides, es decir, de la manzana de Adán, que llamamos, ¿sí? Está al medio del cuello, en la parte anterior. Y son la productora, pues, de yodo, fundamentalmente, de la hormona que regula el yodo. Y las suprarrenales son 2 glándulas que se encuentran encima de la parte superior de ambos riñones, las glándulas suprarrenales, encargadas de producir la adrenalina y la noradrenalina, 2 hormonas fundamentales para los aspectos de desarrollo del ser humano, ¿sí? Para la circulación, para los estados de estrés, en fin, a veces se han incorporado inclusive en los discursos políticos. Yo recuerdo alguna vez en la universidad, cuando estaba estudiando todavía en el pabellón A, que era el sitio de nuestras reuniones en el monobloc central, en la parte de atrás del monobloc central, ahí los dirigentes decían, pues, compañeros, cuando había actitudes precipitadas, por ejemplo, querían tomar el rectorado, querían entrarse a las oficinas del rector, o querían hacer una marcha de protesta contra el gobierno, lo que sea, donde querían propiciar un enfrentamiento. Algunos dirigentes decían, compañeros, no sean tan adrenales. Yo inicialmente estaba empezando estudios de medicina, no entendía bien a qué se refería eso de compañeros no sean tan adrenales. Y estaba refiriendo a la adrenalina. Pues. La adrenalina es esa hormona que es irrigada por la glándula suprarrenal y que tiene que ver con los estados de estrés, con los estados de tensión, de marcada tensión, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está para dar un examen, eso pasa en la universidad, estamos con cierto grado de estrés, pues estamos estresados, preocupados, tensos, ¿sí? Que cuando ya terminó el examen hay una relajación, ya pasó, ya terminó el asunto, se acabó. O cuando uno está viendo en la calle pasar a una pareja y de pronto ve que esa pareja, la chica que está con ese ñato es su enamorada y está abrazada de otro ñato. Entonces viene pues una tensión, se pone rojo de ira y puede ir hasta pegarlo al que está llevando a la chica, ¿no? Entonces esas cosas pasan, o la mujer que ve a su esposo, a su pareja, a su novio con otra mujer también. Entonces son estados de estrés en los que las suprarrenales empiezan a ejercer una función fundamental con la gran producción de la adrenalina. Luego está el brevilíneo esténico, ¿no? Bueno, el longilíneo asténico primero, son débiles, delgados, de escaso desarrollo muscular e hipofunción de las suprarrenales. Hipo significa menor función de las suprarrenales. El longilíneo asténico es así, como están viendo en este gráfico. En cambio, el brevilíneo esténico, ¿no? Son fuertes, musculosos, de reacciones lentas, con hipotiroidismo, con disminución de la tiroides y con hiperfunción de las suprarrenales. Vean ustedes, disminuye la función de las tiroides, pero aumenta la hiperfunción de las suprarrenales. En cambio, el brevilíneo asténico, el último que está aquí abajo, son gordos, débiles y lentos, de reacciones y con hipofunción de la glándula pituitaria y de la tiroides. La pituitaria es una de las glándulas más importantes que se encuentra en el cerebro, internamente en la silla turca, que llamamos en ese segmento anatómico del cerebro, y es la que regula pues al resto de hormonas, es la que le envían las órdenes a nivel cerebral, van a la tiroides, van a los testículos, van a las suprarrenales, a todas las glándulas que tiene el cuerpo, y son las que rigen aquello. Pende entonces es el autor de este esquema tan importante. Ahora entramos a ver la escuela alemana. La escuela alemana está representada por Ernest Kretschmer, ¿no? De 1888 a 1964, hasta mediados del siglo XX, ¿sí?
Primera tipología. Él clasifica en tipo leptosomáticos o leptosomo. ¿Cuáles son los leptosomos? Son personas de cuerpo alargado y delgado, ¿no? Son altos, alargado y delgado. Está representado como por esta imagen, ¿no? Que pueden ver como si fuera un obelisco, digamos, ¿no? Cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, nariz puntiaguda, criminales de difícil tratamiento y proclives a la reincidencia. O sea, son gente que difícilmente se puede tratar y además frecuentemente reinciden en los delitos. Regularmente son delincuentes que usan su inteligencia. Aquí está clasificado perfectamente el tema de los delitos del cuello blanco, ¿no? que hemos hablado, y un grupo está trabajando sobre este tema. Esos delitos que afectan a las capas superiores políticas, inclusive, ¿no? Donde están metidos ministros, presidentes, gerentes, qué sé yo. Están cometiendo, son los mismos delitos que comete un sujeto en la calle cuando está asaltando a otros. Estos hacen actos delictuales, pero llamados de cuello blanco. Luego está el tipo atlético, ¿no? Este que está al centro. Es de gran desarrollo de esqueleto y muscular, o sea, de gran desarrollo de musculatura y de huesos. Tórax y cabeza grandes. Abundan en estafadores y ladrones, son violentos y representan el mayor índice de la criminalidad. Y está representado por este triángulo, ¿no? La cabeza, gran desarrollo esquelético, muscular, tórax y cabeza grandes, y está representado pues de pirámide invertida, ¿no ven? Y después está el tipo pícnico. Pícnico es de pequeños, ¿no? Gran desarrollo de las cavidades viscerales, es decir, donde están las vísceras, el estómago, los intestinos, abdomen prominente, ¿no? Son barrigones, cabeza redonda y ancha, extremidades cortas, las manos son cortas, las piernas también. Cometen principalmente delitos de carácter sexual. Esto es el tipo pícnico. Es así como lo ha clasificado Ernest Kreisner, que sigue la clasificación. Entonces dice, el tipo displásico, que cuenta con características muy exageradas y que no encajan en las anteriores. Uno de ellos es el gigantismo, el infantilismo y el eunucoide. Acá se ve, ¿no? Hay unos que son gigantes, otros que son pequeños y otros que son así eunucoides, así los ha llamado Kreisner en su clasificación. Es la primera clasificación. En cambio, la segunda clasificación de Kreisner habla del tipo esquizotímico, Pertenecen a los individuos de constitución leptosómica, como ya hemos visto antes, y temperamento introvertido, o sea, son hacia adentro, no son poco comunicativos con el exterior. En cambio, el ciclotímico es una personalidad muy interesante, es aquellas de los bipolares que llamamos hoy en día, ¿no? O los de doble personalidad, o triple personalidad, o más. Hay gente que ha tenido hasta 18, 20 personalidades distintas, ¿no? Son personas extrovertidas, de constitución pígnica, son más bien bajitos, ¿no? Como pigmeos, que oscilan de un lado a otro entre la alegría y la tristeza. O sea, de pronto están riendo a carcajadas, haciendo bromas y charlando de algo, y de pronto se deprimen y empiezan a llorar. Así son esos que llamamos, pues, bipolares, ¿no? Pues uno no sabe cómo va a reaccionar al final, ¿no? Y a veces entre nosotros existe gente así, ¿eh? Tenemos entre los familiares, entre los amigos, hay gente que tiene ese tipo de tendencia. Después está el tipo viscoso, ¿no? Individuos de constitución atlética, ¿no? Atléticos así, fornidos, con desarrollo muscular, que oscilan entre leptosomáticos y pígnicos, o sea, entre los atléticos y los bajitos, ¿no? Por lo general, pasivos y tranquilos. Finalmente, tenemos la escuela americana. Esta escuela americana
tiene de William Sheldon y Stevens. Son dos autores que han propuesto un desarrollo de la escuela americana en cuanto a la biotipología, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de tres formas: el endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo. Un poco por los prefijos podemos decir: el endo es de adentro, el meso es del medio y el ectoformo es de afuera, de la parte externa. El endomorfo dice que son de vísceras digestivas pesadas y muy desarrolladas, con estructura somática relativamente débil, bajo peso específico, tendencia a la gordura, formas redondeadas, miembros cortos, piel con vello y suave, la piel y con vellosidad suave. Eso es el endomorfo. Esos son los maridos, los gorditos, ¿no? Tienen tendencia a la obesidad. En cambio, el mesomorfo es gran desarrollo de las estructuras somáticas de huesos y músculos, tejido conjuntivo, alto peso específico, dureza, efectos fuertes, resistente, tronco grande, pecho consistente, mano grande, los mesomorfos. Y finalmente los ectomorfos, que tienen un cuerpo frágil, alargado, delicado, con extremidades largas y delgadas, los dedos son bien alargados, músculos pobres, tórax chato, huesos poco consistentes, fino, hombros caídos, cara pequeña, nariz afilada y pelo fino, pelo muy delgado. Esa es la clasificación de la escuela americana que tiene esas características. Entonces, sobre la base de esas cuatro escuelas, la escuela francesa, la escuela italiana, la escuela alemana y la escuela americana, nosotros podemos configurar toda la biotipología criminal, ¿no?, que existe a nivel general. Ahora, esta misma escuela habla de los viscerotónicos, que son los endomorfos: cómodo, lento, glotón, sociable, cortés, amable, tolerante, hogareño, extrovertido. Ese es el tipo viscerotónico. El tipo somatotónico es más bien mesomorfo, firme, aventurero, enérgico, energético, atlético, ambicioso, osado, ¿no? Aquellos que se hacen lo que los demás no quieren hacer, valiente, se enfrenta fácilmente, es agresivo, es inestable, es escrupuloso, estridente y dinámico, el somatotónico. En cambio, el cerebrotónico es ectomorfo, rígido, rápido, aprensivo, controlado, asocial, desordenado, hipersensible, solitarios, pleno de problemas de carácter funcional, alergias, insomnios, introvertidos. O sea, tiene una serie de patologías propias esa gente que es más bien cerebrotónica, de acuerdo a la clasificación de la escuela americana. Ahora, en cuanto al sexo, que es la otra variable de la biotipología, ¿no?, de la biología criminal. El sexo está ligado a la herencia de cromosomas. Ustedes saben de que los hombres tenemos los cromosomas XY y las mujeres tienen el XX. ¿Quién define esto? Define el hombre, el momento de la fecundación, el momento del coito, cuando se va a producir la unión entre el espermatozoide y el óvulo, ese momento de la transmisión en el que el espermatozoide perfora la membrana del óvulo y se introduce el núcleo, la cabeza del espermatozoide dentro, se empieza a producir el intercambio de los cromosomas. Y cuando el hombre transmite el cromosoma Y, el futuro ser va a ser varón. Cuando transmite el cromosoma X, va a juntarse con el cromosoma X de la mujer y va a ser mujer. La hija, la criatura que van a nacer de esa unión. Ahora, hay
diferencias sexuales, claro que sí, no somos iguales. Las características primarias, por ejemplo, las gónadas, es decir, las glándulas endócrinas, en el hombre las glándulas encargadas de producir los espermatozoides, ¿no ven? Estas están íntimamente relacionadas con los cromosomas, porque es ahí donde se va a definir la sexualidad del futuro ser, el sexo del futuro ser, ¿no? Los testículos y, en el caso de las mujeres, los ovarios, donde están acumulados los óvulos para que cada mes, durante el proceso antes de la menstruación, la mujer madura un óvulo y lo suelta a la trompa de falopio. Y esa trompa de falopio va haciendo que circule ese óvulo hasta llegar al útero, ¿no? Entonces, si se ha producido una relación sexual, en ese momento los espermatozoides avanzan por el cuello del útero, o sea, de la vagina así depositado, atraviesan el cuello del útero y van en busca de las trompas de falopio para encontrarse con el óvulo. Y repito, ahí es donde se junta el espermatozoide con el óvulo y se va a producir la verdadera fecundación, y luego va a dar lugar a la anidación, es decir, una vez formado el nuevo huevo o cigoto, que se llama ese futuro ser, va todavía a andar un poco, caminar por la trompa de falopio hasta llegar al fondo del útero, y ahí va a buscar el fondo del útero para poderse pegar, adosar a la pared uterina y meter sus tentáculos, podemos llamar así, sus raíces, y se va a afianzar en ese lugar, dando lugar a la anidación y obviamente a la creación del feto, ¿no? Del nuevo ser. Entonces, esas características primarias están relacionadas con los cromosomas. Las características secundarias, los genitales, extragenitales, que a su vez se dividen morfológicamente, funcionales y psíquicos, es decir, el crecimiento de los senos, en el caso de las mujeres, la cintura ginecoide, la curvatura que adquieren el asuelo de los glúteos y todo lo demás, hace de que la mujer tenga características particulares, ¿no? A diferencia del hombre. Y obviamente esas características de los genitales y extragenitales a su vez dividen en morfológicos, funcionales y psíquicos. Las diferencias psicológicas. Ahora, acá sí que hay una gran discusión, porque esto yo he recogido de los textos de criminología clásicos, ¿sí? Entonces, estos textos ustedes los van a encontrar también. Los intereses, por ejemplo, de las niñas, de los niños, de los hombres y las mujeres, no son los mismos. En el juego los varones prefieren la fuerza, los juegos al aire libre, lo que hoy en día ha cambiado mucho. Hoy en día las mujeres hacen también las mismas actividades al aire libre, juegan fútbol, hay campeonato ya a nivel profesional de mujeres inclusive, que creo que esta vez juegan mejor que los hombres, dicen algunos críticos del fútbol, ¿no? Y en relación a la fuerza, hay pues mujeres que están en la lucha libre, en la lucha, en esas diferentes formas de lucha que hay a nivel mundial, están consideradas en buen sitio, o sea que hay un cambio de actitud en relación a aquello. Claro. En cambio dicen aquí, los hombres, dice los clásicos, son los varones a la fuerza, al aire libre. Las mujeres, los sentimientos dentro de la casa. Esto ya ha cambiado mucho. Hay hombres que prefieren estar más dentro de la casa y hay mujeres que prefieren estar más fuera de la casa. Inclusive trabajan, muchos maridos están trabajando dentro de la casa. Ahora, la acción, según la educación, más o menos equiparados. O sea, hoy en día la misma universidad nos está mostrando aquello. Yo cuando estaba estudiando el siglo pasado, cuando estaba en las aulas universitarias, nosotros éramos más varones que mujeres. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, mujeres eran pocas. Hoy en día se ha invertido la figura. Hay más mujeres que hombres. En el mismo curso de ustedes, por las fichas que veo, hay más mujeres que hombres. O sea que la mujer está ocupando los sitios que antes estaban predominantemente para el varón. Abogados eran solamente hombres.
el siglo pasado, el siglo XIX. No había mujeres médicos del mismo modo. Los cirujanos eran solo hombres. Hoy en día ha cambiado tangencialmente la situación. No, es decir, ya ha pasado aquello. Ya es historia, digamos, ¿no? La conducta social, la mujer es más sociable, dice, más celosa. También los hombres son celosos, pues no, y creo que ese es el origen de muchas de violencia y de violencia familiar, sobre todo la celotipia, ¿no? Y hasta de criminalidad, mucha gente mata por celos, ¿no? ¿Cómo? Por el otro lado está la habilidad mental. Dice que la habilidad mental en el varón hay más predisposición, pero eso no es así. Particularmente cuando hay carreras en la universidad como ingeniería, donde antes era el hombre el que estaba más por esas circunstancias. Hoy en día las mujeres han copado y han establecido una nueva forma de relacionamiento social en relación a la habilidad mental. Que a los clásicos decían que las mujeres se mantienen más en términos medios. Y la atracción por el otro sexo, ¿no? ¿Cómo se produce la atracción por el otro sexo? A través de diferentes sentidos, ¿no? El hombre, por ejemplo, es más visual, el hombre necesita ver, ¿no? Se excita mirando, buscando, pues que a veces a las mujeres están mirando el trasero, están mirando las piernas, están mirando los senos, porque es más visual. En cambio, la mujer no es visual. La mujer no es igual que yo conozco, en la pornografía existen textos que son, los que más compran son los varones, porque se excitan viendo esas mujeres semidesnudas o desnudas completamente. En cambio, la mujer no. Hay hombres que están viendo la lencería, las prendas de vestir en las tiendas donde la ropa interior y ya se excitan al ver eso. No es lo mismo. En cambio, la mujer no puede ver los calzoncillos y los guantes, no se excita en absoluto. En cambio, el hombre sí, es más visual. En cambio, la mujer es más, tiene que tocar, tiene que sentir la sensación del tacto, es más táctil. Por lo tanto, hay una gran diferencia en esos aspectos que tienen que ver con aspectos criminológicos, ¿no? Ay, asustado. Asustado. Ahora, las diferencias psíquicas entre el hombre tiene menor inclinación a la vida hogareña, decían los textos. Hoy en día no. Los hombres, por ejemplo, están los famosos chefs de cocina, son más hombres que mujeres. Ha variado, ha cambiado. A nivel mundial, los mejores cocineros dicen que son hombres. Antes eran solo las mujeres. Aunque hay también mujeres que obviamente cocinan muy bien. Yo no puedo decir lo contrario en mi casa. Mi mujer me puede botar de la casa si digo que ella no es buena para la cocina. A mí me tiene subyugado por su cocina tan exquisita que tiene. De mayor equilibrio emocional, dice que es el hombre. Y yo pongo mis dudas sobre ese criterio que está en los textos de criminología. Yo creo que la mujer más bien tiene mayor equilibrio emocional, o por lo menos se van parejos. Se inclina más a la ira que al miedo. Dice que el hombre se inclina más a la ira que al miedo. Puede ser, hay que analizar, hay que confrontar y ver lo que pasa. Esto obviamente ha sido recogido de experiencias que han pasado y estadísticas que tienen ellos para respaldar lo que dicen. El propio doctor Huáscar Caguías tiene una serie de criterios al respecto que probablemente en el día de hoy estén siendo cuestionados. Tiene mayor raciocinio y lógica, dice, que el hombre. Habrá que ver. Yo pongo en duda esos aspectos psicológicos. En cambio, la mujer dice mayor inclinación a la vida hogareña. Repito nuevamente, hoy en día gran cantidad de mujeres, yo me animaría a decir una gran cantidad, sobre todo en nuestro medio, tienen más inclinación a la vida extra hogareña. No estar en la casa, la mujer no quiere estar en la casa, prefiere estar en un trabajo, aunque le paguen menos, porque acá hay discriminación en los sueldos, la mujer le paga menos, pero prefiere estar fuera que estar en la casa. No le gustan mucho las tareas de la casa. A mucha gente no gusta, por eso tienen que buscar una empleada, quien sea, que a veces le paga más a la empleada que lo que gana uno en su vida, en su actividad profesional o su actividad productiva, ¿no?
tienen tendencia a las relaciones emocionales. Sí, eso es posible, también el hombre. Se inclina más al miedo que a la ira. Por lo tanto, en este caso, podría ser más cerebral. En cambio, el hombre es más impulsivo. Eso probablemente sea así. Mayor conocimiento intuitivo e inmediato. Tienen mayor intuición, dicen, las mujeres tienen un sexto sentido que les habilita para muchas cosas que el hombre no tiene. Los símbolos, pues el símbolo del hombre es un círculo con una flechita lateral hacia el lado derecho. De las mujeres es un círculo con una crucecita que cuelga en la parte inferior. Esos son los símbolos del hombre y de la mujer que van a ver en todo lado, ¿no? Dice ahora, finalmente, la proporción de hombres y mujeres entre los criminales, ya que los criminales que han sido sentenciados, que están en las cárceles, datos estos se han recogido de los directores de instituciones penales, revelan el año 2000, revelan que personas penadas por delitos en hombres hay 17.346 casos. En cambio, en mujeres apenas llegan a los 642. O sea, que vean que la relación es inmensa. O sea, más hombres son criminales que mujeres. No, ni siquiera la cuarta parte, la mitad, 8.000, la cuarta parte, 4.000, un octavo más o menos de proporción existe entre hombres y mujeres. Porque hoy en día las cárceles de hombres son las más grandes, son más como Chonchocoro, por ejemplo. Acá tenemos la cárcel de San Pedro y Chonchocoro, y en las provincias cercanas tenemos varias, en Machacachi, en fin, hay varias. En cambio, de mujeres solamente tenemos dos aquí en La Paz, ¿no? Una en Obrajes y otra en Miraflores, y que son pequeñitas, pues que albergan a las personas que están siendo sentenciadas por delitos de esa naturaleza. Ahora dice, el varón comete delitos movidos por su predominante tendencia agresiva, principalmente de delitos de carácter económico y físico. ¿Sí? Creo que es parte de la estadística, por lo tanto, recogida de las experiencias. La mujer comete delitos movidos por factores relacionados con el hogar, dice, la conservación de la familia, los hijos y el amor. Ahora, aquí vean ustedes, esto es importante, el infanticidio, el aborto, el homicidio y la corrupción de menores son delitos cometidos por la mujer, pero no son exclusivos, porque hoy en día el infanticidio también lo comete el varón, ¿verdad? Entonces, el aborto, cuando la mujer está consciente y acepta, porque también el médico que practica el aborto también es tan delincuente como la mujer, o la pareja que le lleva a la mujer a abortar también es parte del delito, ¿no? Y en el homicidio, claro, de matar tanto un hombre como la mujer, y la corrupción de menores del mismo modo, ¿no? Ahora, un aspecto importante es la prostitución. La prostitución es otra figura que merece la pena ser revisada, ¿no? Ya habíamos conversado esto sobre todo con los grupos que estaban trabajando sobre la prostitución en los trabajos iniciales que les he proporcionado. Dicen que se establece al final la prostitución, en realidad es la profesión más antigua de la humanidad. Desde que el hombre es hombre apareció la prostitución, dicen algunos autores. Pero algunos tratan de marcar que ha habido una etapa del matriarcado y el inicio del patriarcado, delito principalmente cometido por mujeres. Pero también hoy en día hay pues prostitutos varones. Hay gente que está ofreciendo sus servicios tanto a nivel de la prensa, en el Oro de Oro, y en todos los periódicos ahí ofrecen como hombres de compañía para damas. O sea que hay prostitución de varones. Pero hay una prostitución diferenciada, pues hay una prostitución que antes se decía que quien ejerce la prostitución es porque no tiene posibilidades de trabajar. Hoy en día hay gente que practica la prostitución, yo no diría por hobby, sino como una verdadera profesión. Hay prostitutas que hablan 4 o 5 idiomas. Hablan francés, inglés, portugués, alemán, español y todo eso. Y perfectamente hablan y escriben.
inclusive tienen conocimiento, han adquirido alguna licenciatura. Hay gente que ha estudiado, que tienen doctorados, inclusive que sin embargo se prostituyen, practican la prostitución. Podríamos decir que es una prostitución de alto nivel, sí, de alto nivel, que tienen vehículos de lujo, utilizan perfumes carísimos, ropa muy fina, pieles muy finas, y sin embargo ejercen la prostitución a alto nivel. Son las encargadas de hacer firmar a los ministros, presidentes y qué sé yo, autorizaciones para explotación ilegal o lo que sea, de cualquier recurso que tenemos en nuestros países comunes, ¿no? De pronto uno ve una mujer ahí sumamente exótica en su forma de ser y que está ejerciendo la prostitución y tiene permiso de conducir, habla idiomas. Repito, es una prostitución de alto nivel y que viajan en vuelos privados, van de un lado a otro, qué sé yo. O sea, es gente que tiene un alto nivel. Son, como les digo, con conocimientos de economía, financieros y de todo. Las causas, dicen aquí, la marginación, abandono, pobreza, drogadicción, aumento del desempleo, ejercicio forzado, trata, ¿no? Y tráfico. Pero esto es una parte, les repito que aquí faltaría consignar esos últimos elementos que estoy señalando y que seguramente ustedes lo han comentado, lo han visto o ha sido objeto de alguna de esas particularidades, ¿no? Entonces, hay eso. No es solamente que el hombre, en este caso solo los hombres, cometen proxenetismo. Yo le pondría un signo de interrogación y le voy a poner acá al final. ¿Por qué? Porque el proxenetismo es hacer trabajar a otro por su hora. Pero desde la época, por ejemplo, de la Bohemia, de la época francesa, la madame, la dueña de la casa, era una mujer la que era proxeneta, no era varón. No, Madame de Pompadour, creo que era la más famosa proxeneta, que hacía trabajar un montón de ellos. Entre las geishas, por ejemplo, del Japón, lo mismo. No es un hombre, son las mujeres, las mayores, las que pueden manejar esas casas del té, donde la gente va a hacer masajes o donde van a conseguir prostitutas, ¿no? Y repito, no solamente mujeres, hoy en día hay prostitución también de varones. Por lo tanto, la cosa está siendo discutida de diferente manera. La edad y la raza. No. Acá la criminología considera que las edades es un factor biopsicológico cronológico, concatenado con el fenómeno social y las condiciones materiales de la existencia de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las edades? ¿Cómo se clasifican adecuadamente? Se clasifican en infancia, o sea, el que recién ha nacido, ¿no ven? La niñez, la adolescencia, la juventud. ¿No? La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, o la senectud, que llamamos actualmente. Esas son las etapas. Las 7 etapas: infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, madurez, vejez o senectud. Ahora, se sostiene con fundamentos antropológicos, psicológicos y sociológicos que se cometen mayor cantidad de delitos entre la juventud, cuando comienza la juventud. Acá se ha movido un poquito. Voy a... Dice, se sostiene con fundamento antropológico, psicológico y sociológico que se comete la mayor cantidad de delitos al comienzo de la juventud y la edad adulta, es decir, entre los 18 y 40 años. Es la etapa de mayor producción de criminalidad. Después de los 40 se siguen cometiendo delitos. De menos de 18 años, sí, hoy en día hasta el Código Penal ha retrocedido la edad, pues dice que se reconoce la responsabilidad penal a partir de los 16 años en nuestro
Código Penal, y en otras latitudes inclusive menos, de 13 años, están tratando de bajar la edad, porque ya esa persona a los 13 años ya es consciente de lo que puede cometer un delito penal, pese a que sea un menor de edad. Y puede ser objeto de enjuiciamiento también. Entonces, ahí está la gráfica, ¿no? La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez o senectud, ¿no? Las escalas de la vida, ¿no? Cómo va pasando. Ahora, en principio se debe manifestar que se entiende por raza aquel conjunto de rasgos. Aquí estamos hablando ya de... la raza es un factor criminogénico o criminógeno. En principio se debe manifestar que se entiende por raza aquel conjunto de rasgos físicos y psíquicos que diferencian a un grupo humano de otro. Así tenemos los de color blanco, los negros, los amarillos o mongólicos y los cobrizos, en los cuales estamos nosotros, los latinos, los bolivianos. Pero una cosa es concluyente: desde el punto de vista de la criminología, no existen diferencias de razas, ni razas superiores o inferiores, ni razas criminales. Hay gente que de la raza negra que son criminales, pero hay gente de la raza aria, raza blanca, que también son criminales. De los asiáticos ni se diga. Hay gente que tiene tendencias criminales de esa raza. Y también de los nuestros, pues, ¿no? De los cobrizos, de los latinos, digamos. Hay gente que comete delitos. Por lo tanto, la raza no es causa ni motivación criminal. Ahora, aquí yo quería reservarme un trabajito práctico para ustedes sobre esta clase, al margen del trabajo que tienen que hacer. Yo quisiera que vean la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Y viendo este es un documento muy importante, esta película, que se ha hecho el siglo pasado, el siglo XIX ha alcanzado gran auge, se lo ha pasado en diferentes canales, tanto nacionales como del exterior, y deben realizar la siguiente tarea. Primero, analizar y describir con qué escuela criminológica se alinea esta película, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Con cuál de las escuelas de las que hemos revisado? ¿La francesa, la italiana, la alemana o la americana? ¿Y cuál es el fin del castigo? ¿Con qué finalidad se castiga? La penología. Y tercero, que analice criminológicamente la escena que más le sorprendió en la película. ¿Cuál es lo que más le llamó la atención a cada uno de ustedes? O sea, no quiero un resumen de la película. Repito, estas películas las hemos utilizado en el pasado para debatir con especialistas. Conocemos la película, la hemos visto muchas veces. No quiero un resumen, solamente quiero que ustedes analicen y describan con qué escuela criminológica alinea la película y por qué. Porque no solamente es americana, pero ¿por qué? Tienen que explicar en una estrofa por qué. ¿Cuál es el fin del castigo también? ¿No? ¿Cuál es el fin? Y el justificativo. Y finalmente, que esto es personal, que analicen criminológicamente la escena que más les sorprendió, pero criminológicamente, no cualquier escena, sino criminológicamente. ¿Qué es lo que les sorprendió de la película? Eso sería, jóvenes, todo lo que tengo para ustedes preparado. El día miércoles, que es nuestra próxima clase, es Día del Estudiante, y como va a haber asueto, pues van a tener tiempo de poder revisar la película, ver con calma. No se va a pasar clases el miércoles y nos veríamos el próximo lunes, ¿no ven? Para que podamos retomar las actividades
que están pendientes y obviamente no se olviden de que el trabajo final tiene que ser presentado ya en la fecha del 26, como hemos establecido como última fecha, para que así tengan el tiempo necesario de presentar el trabajo en las mejores condiciones. Justamente el lunes es 26, entonces el lunes va a ser dejaríamos el lunes para que presenten sus trabajos, ¿no? Hemos dicho a los delegados de curso que hasta el lunes 26 se daría el plazo para que presenten sus trabajos, por lo tanto, ese lunes se encargarían de bajar en la plataforma todo el trabajo hasta el mediodía. Hasta las 12 sería la hora tope, por favor, jóvenes. No pasarían, el que venga a las 12:05 a presentar su trabajo ya no va a ser aceptado, porque se registran, no ve la hora, ustedes tienen tiempo para leer. No pasaríamos el lunes 26 las clases, sino sería dedicada a que se entreguen los trabajos a través de nuestros delegados, de los delegados de cada uno de los paralelos hasta el 26. Y el miércoles 28 retomaríamos entonces las actividades teóricas en la plataforma. Entonces nos veríamos juntamente los dos paralelos, los que pasan, los cuatro, los que pasan el día lunes y los que pasan el día miércoles. En 28 nos veríamos todos juntos en la misma clase del miércoles 28. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, doctor, una pregunta. ¿Y cuándo se va a entregar este trabajo práctico que nos ha dado ahora? El que están haciendo ahora, pues pueden hacerlo ustedes este miércoles 21, que va a haber asueto, y mandarlo a través de su delegado, a través de su representante, para que lo junten en una carpeta y me lo pueda subir. Es rapidísimo, ¿no? Ya vean la película y el miércoles lo ven y hasta el día viernes ya pueden tenerlo hecho. El viernes entonces sería la fecha para presentar el trabajo. Está bien, doctor, gracias. El viernes, que es 23, ¿no ve? El viernes 23. Nos daremos una hora también, hasta las 6 de la tarde, puede ser, el viernes 23, para que puedan ver la película cómodamente. La pueden ver en la noche, el rato que quieran, porque está en el internet, la pueden bajar. Yo he revisado y está ahí. La pueden bajar fácilmente cada uno de ustedes. 19 de septiembre. Doctor, buen día, ¿me escucha? Le habla Marité. Sí, Marité, dígame. Doctor, disculpe la consulta. Los trabajos que me indica que van a presentárselo el día lunes, ¿va a ser de manera virtual o va a ser de manera presencial, doctor? Eso no me queda muy claro. Disculpe. No, la presentación de los trabajos lo van a hacer a través de la plataforma. Es decir, no, el lunes 29, el lunes 26, perdón, ahí termina la presentación. Pero vamos a hacer un cronograma, luego vamos a hacer una reunión con los 4 delegados para poder ver la forma de que esos trabajos, les he dicho al inicio que van a ser subidos a la página, estamos abriendo una página web de la cátedra y va a ser de conocimiento a nivel nacional, interno y todo aquello, por lo tanto lo van a poder ver en cualquier lugar. Por lo tanto, vamos a hacer un cronograma especial para que haya una presentación de manera oral de ustedes, pero eso va a tener que ser presencial. Eso lo vamos a definir en los próximos días. Yo me tengo que reunir con el doctor Edwin Machicao para ver esta posibilidad y hacer de que sea de manera presencial, o sea que nos veríamos en el horario de clases de manera presencial. Esto estoy todavía en fase de consulta, no está todavía cerrada la opción, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta más. ¿El trabajo se va a entregar en físico más? Claro, tienen que presentarlo, si es que inicialmente digitalmente lo van a subir el 29 a sus delegados, pero tienen que tener en físico, porque si hacemos la presentación de los trabajos de manera presencial, van a tener que presentar físicamente el documento.
en papel. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, buenas Sí, tardes. doctor. Disculpe una Entonces, consulta. Sí, dígame, Marité. perdón. Doctor, una última. Entonces, ¿sería el día lunes hasta el mediodía la entrega de los trabajos